Bueno, José María Carande, checa. Muy buenas, Jovita. ¿Qué tal? Buenas. Pues buenos días a todos Bien. y, en primer lugar, pues, daros las gracias por vuestra invitación. Voy a intentar, me tenéis que habilitar para compartir pantalla. No Sí, sé si estoy ya habilitado. ya está habilitado, José María. Vale. ¿Se ve bien? Perfecto. Vale, fenomenal. Bueno, pues nada, yo soy gerente de Agrotras, que es una consultora ambiental de huella de carbono y de créditos de carbono. Bueno, pues como tengo 5 minutos, y voy a intentar pues, ceñirme a los 5 minutos que Jovita me ha dado, no puedo entrar a detallar los procesos complejos de este sector, me voy a limitar e ir al grano en aquellos aspectos que considero que son más relevantes y que los asistentes deben de conocer. Las diapositivas, la presentación luego se podrá entregar y prácticamente nos vamos a centrar en un par de ellas. Bueno, el mercado voluntario de carbono. Yo me voy a centrar también un poquito más, no tanto en el sector público, pues como se ha hablado pues hasta ahora, me voy a centrar un poquito en el sector privado y en los estándares privados internacionales. Bien, dentro del mercado voluntario de carbono, que es de lo que se está hablando, no de lo obligado, ¿cómo se generan los créditos de carbono? Bueno, pues se generan mediante proyectos. Los proyectos se marcan dentro de un estándar y dentro de ese estándar se aplica una metodología concreta que recoge rigurosos procesos de cuantificación y de verificación. Algunos de esos aspectos técnicos más relevantes de esta metodología son, por ejemplo, pues algunos de ellos ya se han hablado esta mañana, es la adicionalidad. Este es uno de los más importantes, es decir, se debe de demostrar que existen reducciones o aumentos de remociones. Voy a pasar la diapositiva. Se debe demostrar que existen reducciones o aumentos de remociones con respecto a la línea base gracias a medidas adicionales. Es decir, que el promotor de un proyecto, el propietario de una tierra, el propietario de una industria, tiene que incluir unas medidas nuevas adicionales que antes no se venían dando y gracias a esas medidas se produce una reducción de gases de efecto invernadero o un aumento de las reducciones. También hablan la gran mayoría de la metodología de prácticas no comunes, es decir, no tienen que ser prácticas comunes y barreras, que tienen que existir barreras que impidan el cambio. Otro de los requisitos que suelen recoger casi todas las metodologías es el de permanencia, es decir, que la reducción o eliminación de carbono no se revierta, es decir, que tienen que tener un periodo de permanencia a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, en los bosques dentro del esquema de la Oficina Española de Cambio Climático, unos 30 años mínimo, por ejemplo, ¿no? Y luego también otro concepto muy importante es el de las fugas evitadas, es decir, no deben de ocurrir un aumento de emisiones en otro lugar del planeta como consecuencia directa o indirecta de nuestro proyecto de reducción. Por supuesto, tienen que ser medibles y tienen que ser verificables por entidades de certificación independiente que estén acreditadas por el estándar que se haya elegido. Aquí es muy importante recalcar que los propietarios de los terrenos, los promotores del proyecto o de la industria, adquieren un compromiso para mantener esas prácticas adicionales durante un periodo de permanencia largo. Esto es una de las cosas que desconoce la gente cuando se enfrenta a un tipo de proyectos de este tipo. También hay que decir que los proyectos se pueden aplicar en distintos sectores, no solamente en el sector forestal, en el sector forestal industrial, como por ejemplo el biochar, el carbón vegetal, la agricultura y la ganadería, ¿no? También hay que decir que se pueden generar nuevas metodologías, no solamente por el sector público, sino también que el sector privado desarrollamos nuevas metodologías que luego las intentamos validar en algunos de estos estándares internacionales, como por ejemplo Agrotras actualmente está a punto ya de terminar una metodología para la dehesa y para la ganadería extensiva. Nos basamos en dos pilares. Uno, en la investigación, es decir, estamos descubriendo nuevas medidas adicionales para aumentar el secuestro de CO2 y reducir las emisiones, que no solamente son la desificación, que la desificación también entra, pero hay muchas otras medidas. Y también otros dos pilares sería la innovación, es decir, nuevos métodos predictivos para el cálculo y monitoreo de las emisiones y secuestro. También queremos hablar
atrás de los problemas. Pues pensamos que existen ciertos problemas, como por ejemplo, queremos que los precios de mercado de los créditos de carbono son bajos, si queremos que los proyectos sean verdaderamente rentables, sobre todo en la agricultura. Si estos precios son bajos, se va a estimular poco la iniciativa de nuevos proyectos. Sí que es cierto que los precios están subiendo bastante, pero pensamos que sobre todo en la agricultura deben de subir más. Otro problema es que existe mucha confusión en el mercado. Hay empresas que, pues por ejemplo, ¿no? Hay empresas que compran créditos de carbono de muy baja calidad, que se generan fuera de estándares de poco reconocimiento o incluso que se generan con metodologías propias fuera de estándar. Entonces, eso contribuye a la bajada de precio. Nosotros siempre recomendamos que los proyectos se incluyan dentro de un estándar de reconocido prestigio. Luego también hay algunos promotores de proyectos que al trabajar fuera de estándares tergiversan algunos de los principios básicos, como por ejemplo el de la adicionalidad, ¿no? Nosotros pensamos que, bueno, pues que una forma de atenuar esta situación es crear un registro único que coordine los registros ya existentes. ¿Con eso qué se consigue? Pues se consigue tener, voy a pasar la diapositiva. Con eso que se consigue tener una mayor transparencia y una trazabilidad que hoy en día es escasa. Es decir, que la persona que compra un crédito de carbono sepa dónde, qué proyecto es, dónde se ha ubicado, qué tipo de proyecto es, en qué estándar está y qué metodología está usando. Así se evitaría también la doble contabilización y se crearía mayor confianza en el mercado. También queremos, no quería terminar sin mencionar ciertas incertidumbres del sector. El nuevo entramado normativo ambiental europeo pensamos que puede obstaculizar de alguna manera directa o indirecta la ejecución de proyectos de generación de créditos de carbono. Por ejemplo, ciertas normas como la Ley de Restauración de la Naturaleza pretenden hacer obligatorios ciertas prácticas, ¿vale? Sobre todo en la agricultura, que antes se venían haciendo de manera voluntaria y adicional en los proyectos de crédito de carbono. Por lo tanto, al perder su carácter voluntario, se dejará de cumplir la adicionalidad para muchos de nuestros proyectos. ¿Los legisladores europeos son conscientes de que esto puede ocurrir? No lo sabemos. Para concluir, no me quiero enrollar más para no pasarme de los 5 minutos. Pensamos que la gestión de la tierra es fundamental para alcanzar la neutralidad climática. Si no se cuenta con la participación voluntaria y activa del sector agrícola y ganadero, porque se habla mucho del sector forestal, pero se habla menos del sector agrícola y ganadero, perderemos una gran oportunidad a la hora de financiar proyectos de mitigación del cambio climático. El legislador europeo no debe de caer en el error de sobre-regularizar el sector marcando pautas obligatorias, que harían difícil y, en muchos casos, imposible la ejecución de muchos proyectos de generación de créditos de carbono en el sector primario. Me refiero sobre todo a la agricultura y a la ganadería. Nada, he ido muy rápido, no sé si he llegado a los 5 minutos y quedó la presentación para que sin paso la pueda Muchas gracias, José María. compartir. Muchas gracias. Desde luego te has ajustado a los 5 minutos. Importante, como bien dices, generar confianza en el mercado, en tus clientes. Y bueno, esperemos que tanto la Ley de Restauración de la Naturaleza como esta propuesta de certificación vaya por el camino del realismo, digamos, ¿no? De ajustarse a las características de la situación real por la que atraviesan los agricultores y ganaderos.